vamos a dialogar con el representante del colectivo Yasunidos aquí en Cuenca y la provincia de La Suay, el abogado David Fajardo. David, muy buenos días. Nos gustaría un poco conocer cuáles son las expectativas que tienen ustedes luego de lo acontecido en la Corte de Justicia este día lunes. Hay 8 días de espera, ya 7. Esto fue el día lunes, 7 días de espera para conocer una resolución definitiva. Muy buenos días con todas y con todos. Muy agradecido por este espacio en tan prestigiosa radio. Efectivamente, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el juez y las jueces del tribunal tendrían 8 días para emitir ya la sentencia. Sin embargo, podrían extenderse en este plazo y no habría problema alguno, no habría consecuencia alguna, por decirlo de alguna forma. En cuanto a las expectativas, en realidad estamos con bastante confianza en que el tribunal fallará a nuestro favor, es decir, ratificará la sentencia de primera instancia emitida por el juez Pablo Serrano, pues en términos legales y constitucionales no habría razón o forma en que no se ratifique la sentencia. Además, estamos hablando de que el Estado, incluido por supuesto también la función y el Poder Judicial, tienen la máxima obligación de garantizar derechos. Y justamente lo que se está debatiendo y lo que se está exigiendo es la reparación al derecho ya vulnerado de la consulta previa libre e informada, que es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, pero que además constituye una obligación al Estado central, obligación que ha sido omitida y por lo tanto surge esta vulneración. David, el viceministro Troya estuvo aquí en la ciudad de Cuenca, vino justamente para expresar la defensa del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional a este proyecto minero, a la instalación y explotación del proyecto Río Blanco, pero él en algunas de sus declaraciones hizo referencia a que esta consulta previa e informada a la que tienen derechos las comunidades es únicamente para las comunidades indígenas y que en el sector de Río Blanco no existen comunidades indígenas. Efectivamente, ese es el discurso que está manejando el gobierno central. Él no ha sido el único que ha emitido esa opinión, han sido varias personas, varios funcionarios públicos de distintos ministerios, incluyendo el Ministerio de Minería, el Ministerio de Ambiente y varios representantes del gobierno central. Sin embargo, aquí es necesario, muy necesario decir que al gobierno central no le corresponde definir quiénes son pueblos indígenas y quiénes no. De hecho, surge por un proceso de autodeterminación y también por procesos culturales y también por relaciones directas y cercanas con la tierra, un territorio y por supuesto también con los elementos y bienes comunes que existen en este territorio. Y creo que a la ciudadanía de Cuenca y del país nos ha quedado bastante clara que justamente el proceso de defensa que tienen en Molleturo es por su relación con la tierra y por el agua. Lo que tratan justamente es de evitar cualquier proceso de contaminación que surge en este momento por la minería. De tal forma que nos parece, de hecho, no podemos entender cómo el gobierno central permanece con esa postura, esa posición de tratar de determinar quiénes son pueblos indígenas, en este caso con las comunidades de Molleturo, para hacer prevalecer un proyecto minero y por supuesto intereses muy particulares, muy personales de ciertos sectores. David, si no estoy equivocada, se presentaron alrededor de 20 amicus curiae y esto es justamente lo que motivó la toma, en este caso del juez, de 8 días para poder analizar todos estos documentos que fueron presentados de lado y de lado. Frente a aquello, ¿consideras, David, que efectivamente las argumentaciones que se presentaron en esta audiencia de apelación van a permitir que se ratifique esta sentencia de suspensión de actividades? Efectivamente, fueron presentados una gran cantidad de amicus. La mayoría de estos amicus eran a favor de las comunidades que están buscando justamente la reparación de su derecho vulnerado. Y en estos amicus se expresó claramente y fueron muy claras cómo el Estado había omitido su obligación de consultar. Además, efectivamente en la Constitución existen 2 formas de consulta previa. La primera es la consulta previa libre e informada, reconocida para los pueblos y comunidades, pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades,
indígenas, pero también cabe decir lo que el convenio 169 de la OIT reconoce a pueblos tribales, que en el caso ecuatoriano vendrían a ser afrodescendientes y también el pueblo montubio, pero también reconoce a pueblos equiparables a pueblos indígenas. Esta es una categoría que efectivamente reconoce los mismos derechos que se les garantiza a los pueblos indígenas, a personas o a comunidades ancestrales que se han asentado en un territorio de manera histórica y que han desarrollado procesos culturales y de relaciones intrínsecas y muy profundas con los elementos naturales que les rodean, con el territorio, por supuesto. Tienen ciertas peculiaridades, ciertas características muy propias de su comunidad. En el caso de Moyoturo, estamos hablando de pueblos indígenas ancestrales propiamente dichos. Sin embargo, es necesario aclarar esta situación, pues la amplitud de la realización de la consulta previa libre e informada es bastante extensa y abarca un montón de pueblos y comunidades. En ese sentido se expresaron los amicus curiae y sobre todo se le instaba al gobierno que demuestre que efectivamente ha realizado la consulta previa a las comunidades de Moyoturo y la consulta ambiental al grupo de comunidades, y por supuesto y tenemos que incluir a Cuenca, pues la consulta ambiental se la realiza en función de que exista un proyecto o una actividad que llegue a contaminar o a dañar el ambiente. Y por supuesto los daños del ambiente significan de manera inmediata daños a las personas que viven en relación directa e indirecta con los territorios en donde se va a realizar esta actividad contaminante. No se ha podido demostrar hasta el momento que ha existido esta consulta, de lo que han hablado varias veces, y de hecho fue en Ondas de Soyes mismo que el ministro Tarcisio Granizo expresó que no se ha realizado una consulta como tal, sino que se han realizado procesos de participación, procesos de socialización, y es necesario, muy necesario decir que un proceso de socialización para nada se acerca a un proceso de consulta, pues la intención o el fin de realizar un proceso de consulta es lograr el consentimiento de las comunidades, de los pueblos, de las personas en donde se va a asentar este proyecto o esta actividad. Y por otro lado, un proceso de socialización es meramente un proceso de información, cosas muy distintas, muy separadas. Y por lo tanto el Estado no ha podido comprobar, no ha podido demostrar que efectivamente se ha hecho un proceso de consulta, pero que además tiene que cumplir con muchos parámetros. Y algunos de estos parámetros podemos encontrarlos en la declaratoria o más bien en la sentencia de la Corte Constitucional, que declara la ley de minería una constitucionalidad condicionada y enumera varios artículos. Dentro de estos artículos está también el artículo 87 de la ley de minería, en la cual se recoge justamente el proceso de consulta previa. Y la declaratoria de constitucionalidad condicionada de la ley de minería nos dice que estos artículos serán constitucionales en medida de que no vulneren los derechos constitucionalmente reconocidos a los pueblos indígenas y también en convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos. Así que yo creo que el tribunal tiene tiene todas las herramientas y tiene todo el material para ratificar la sentencia a favor de las comunidades de Moyoturo. David, el día lunes cientos de personas se dieron cita ante la expectativa de la resolución que podría tomar el juez ante esta apelación del Estado ecuatoriano. Sin embargo, en algún momento se dieron algunos desmanes y actos de violencia a los que la fuerza pública habría respondido incluso con gases lacrimógenos. Este tipo de actitudes no le quitan de cierta manera legitimidad a la protesta, a la verdadera protesta en favor y en defensa del agua y de los páramos. Yo empezaría diciendo que en realidad fueron miles de personas, no solo cientos, las que estuvieron afuera de la Corte Provincial, justamente en una posición de demostrar que los intereses son multitudinarios en favor del agua, en favor de sus propios territorios. Y yo, antes de entrar justamente a la audiencia, estuve afuera con los compañeros y las compañeras de las comunidades y pude constatar cómo hubo provocación por parte de los grupos promineros, que además estuvieron resguardados por la policía en un momento antes de ser llevados al otro lado y ser separados ya de manera definitiva. Yo incluso me interpuse entre los compañeros de las comunidades de Moyoturo y también
a la policía para exigirles justamente que baste, que se paren con estas provocaciones, y exigir a la policía también que les separe de una manera más certera, pues la única división que existía entre los grupos promineros y los grupos que defendían el agua era un cordón policial, y conjunto con varios compañeros y compañeras exigimos que sean llevados a otro lado. Y efectivamente las provocaciones continuaron. De hecho, cuando yo salía a hablar con algunos compañeros, el grupo prominero me insultaba y refiriéndose a mí de manera directa, pronunciando por supuesto mi nombre, sí, por supuesto que hubo enfrentamientos de un lado y del otro. Yo creo que en estas situaciones las pasiones se exaltan, y además, por otro lado, las comunidades de Molleturo vienen en este proceso de resistencia de más de 20 años exigiendo respuestas a las autoridades, y de manera permanente y contundente han sido rechazadas estas respuestas, han sido rechazadas sus intenciones, y por supuesto también eso significa una vulneración a sus derechos. Hemos sido testigos como las comunidades literalmente se han paseado por los ministerios, por las distintas oficinas de las autoridades exigiendo que tengan atención hacia su situación y que se respeten sus derechos, se garanticen sus derechos. Cosa David, que efectivamente no llegaría a justificar ciertos actos de violencia y enfrentamientos, pero sí con eso se podría explicar cuál es su apasionamiento y cuál es la forma en la que en este momento están accionando y reaccionando. Pues es una situación que ha llevado años y años de exigencia. Por David, supuesto, una de las respuestas del gobierno nacional fue justamente sacar a las fuerzas del orden a las calles céntricas de la ciudad a propósito de esta audiencia, pero quizás el tema que más preocupa es la militarización en Molleturo. ¿Es esto real? ¿Es real que Molleturo fue militarizado y cuál es la situación al momento? Por supuesto, Molleturo ha tenido presencia militar varias veces. De hecho, cuando sucedieron las cosas en mayo, hubieron en la misma zona de Río Blanco un alrededor de 300 militares, incluidos policías de las fuerzas especiales como los antimotines, los del humo. Y en Molleturo, efectivamente, cada vez que hay un proceso de un proceso de levantamiento, un proceso de exigencia, o que hay una movilización hacia Cuenca, coincidencialmente existen controles militares en la vía hacia la costa, en la vía que conecta Cuenca, Molleturo, y va hacia Guayaquil, hacia Guayas. Coincidencialmente, siempre que hay una movilización del pueblo, de las comunidades, existen estos controles, existen estas formas de apaciguar, estas formas de incluso desmovilizar, porque la presencia militar en territorio produce un terror que para las personas que no han estado en estos procesos de reivindicación de derechos o de resistencia no pueden entender, y más aún en comunidades sumamente alejadas donde incluso el tema de la comunicación es bastante complicado. Entonces, en estos territorios, empezar a denunciar que existen abusos por parte de los militares se vuelve también una situación de riesgo, una situación de peligro, una situación muy complicada, y la presencia en sí de los militares ya significa una desmovilización, ya significa atenuar las intenciones y los ímpetus que tienen los compañeros y las compañeras de las comunidades. Es una forma efectivamente de reprimir sin usar una violencia física, pero sí una violencia muy simbólica que representa la presencia militar en los territorios comunitarios.